Hola, bienvenidos. Este es nuestro primer podcast de Comunidad Cuadrangular y qué bueno que están con nosotros. Y en esta ocasión, en nuestro primer podcast, estamos presentando la última edición de la revista Comunidad Cuadrangular y vamos a hablar un poco de ella y lo que hay dentro del contenido. Estamos aquí con el ahora doctor, Hugo Melvin Aldana Jr. Qué gusto poder estar contigo, Yader, que eres el director general. Y tú eres el editor general, así Aquí que... todos somos generales. Sí. Buenísimo. Y finalmente tenemos la oportunidad de estar acá juntos y platicar y damos gracias al Señor por eso. Así es, hermano. Bueno, ¿qué tenemos acá con la revista? Bueno, tenemos ahora la última edición, como decías, y esta es edición post-pandemia. Post-pandemia. Que esperamos que sea post-pandemia porque justo ahora con esta variante de Delta pareciera como que vamos a empezarla de nuevo. Estamos orando al Señor que no sea así. Sí, que no nos cierren otra vez. Exactamente, sí. porque... Nuestro temor era que esta edición en realidad la habíamos trabajado para el hace año un pasado, año, sí. el año pasado cuando la pandemia empezó. Uh-huh. Y cosas sucedieron, no se dio y ahora pues decidimos otra vez empezarlo y queremos darle muchas gracias a Foursquare Mission Press que son los que se encargan de imprimirla, el pastor Daniel Vergara. Él ha hecho un trabajo puntual. puntual. Excelente. Entonces mi temor era, vamos a sacar una revista que los artículos a lo mejor desfasado. Ya no... Sí, pero ahora nos damos cuenta que todavía, en realidad estamos en la pandemia todavía. Y fíjate que, y aparte de ese hecho, también es importante ver cómo como iglesia reaccionamos ante una situación tan complicada, porque como lo hemos ya estudiado, creo, en todos estos meses, desde 1918, con la famosa gripe española, no se había tenido en el mundo una crisis tan compleja. Entonces, creo que es tiempo para sacar lecciones, Uh-huh. para entender qué tan listos estamos. Sobre todo nosotros, como evangélicos, que siempre predicamos de que el fin de los tiempos se acerca, etcétera, pero vemos que un virus tan pequeño ha fraccionado tanto la iglesia. Y luego viene el fin de los tiempos y no hayamos qué hacer. Exactamente. Y no sabemos qué hacer. Ahora, imagínate, eso es un virus. ¿Qué será si fuera la versión de una tribulación terrible en el mundo? Si el 50%, por estos son análisis que han venido casi pospandemia, 50% de las personas que asistían o de los feligreses no están yendo a la iglesia. Y eso es cierto. Yo creo que eso ha afectado a todas las iglesias. O sea, no hay iglesia que pueda decir no. Exacto. Se han cerrado más de las que se han abierto. Tú eres pastor, yo soy pastor. Así es. Y hemos experimentado que hay una gran mayoría momentos de gente de crisis que no ha regresado a la iglesia. Uh-huh. Ahora, hace un año se habló de cerrar la iglesia y se cerró. Se cerraron los templos, diría yo. Se cerraron los templos, claro. Sí. Pero en realidad para algunos pastores y para algunas iglesias eso significó, hey, nos están cerrando la iglesia. Uh-huh. Y todo cambió. Aunque alguien decía, ¿no? Y lo gritaba a voces por las redes, cerraron los templos, pero se abrieron miles de sitios donde se predica el evangelio a través de las redes. Pero aún eso, fíjate, yo he notado como que el cansancio de la gente ha llegado a tal punto que ya no es la misma gente conectándose. Porque como hablamos de esta nueva normalidad, y en la revista hay un artículo dedicado a eso, esta nueva normalidad es como regresar poco a poco a lo que hacíamos antes, aún eso no está ocurriendo. Uh-huh. Entonces, este análisis y edición post-pandemia nos lleva en varias direcciones y una de esas direcciones es qué estamos haciendo como iglesia para mantenernos vigentes ante un mundo que cambia. Uh-huh. Ahora, antes de saltar a eso, yo te preguntaría cómo en general reaccionó la iglesia cuando empezó la pandemia. Yo creo que no estábamos preparados. Sí, ninguno estaba preparado. No estábamos preparados ni para la pandemia en sí, ni para reaccionar ante una crisis. Sí. Creo que honestamente casi nadie está preparado para una crisis de manera individual. Por ejemplo, la muerte de un ser querido o la pérdida de una empresa, del dinero, etcétera, no estamos preparados. Pero para esta situación, una iglesia que está acostumbrada a las cuatro paredes, una iglesia que está acostumbrada al dame la mano y mi hermano serás, que tenemos una tradición, una forma de hacer las cosas. Nos vino a cambiar y a desbaratar todo nuestra normalidad eclesiástica. Claro. Y eso de alguna manera nos fraccionó al punto que siendo que la iglesia hispana generalmente hay más gente de primera generación,
tampoco estaban listas para ir a las redes sociales. Ujú. Muchos no saben ni usar el teléfono, Claro. ¿verdad? Y me refiero a los de primera generación. De pronto, baby boomers, generación X, no hablemos de los millennials y los Zetas, que esos están listos. Pero la iglesia hispana se compone más de esta gente de primera generación y creo que no estaban listos para dar el salto. Ahora, obviamente, a lo largo de la pandemia vimos que aprendieron, pero igual no es lo mismo. Entonces, yo lo que vi también es que el que era fiel siguió siendo fiel, Así es. digitalmente o en persona. Ujú. Pero el que no tanto a Dios o o al ministerio de la iglesia, pues tomaron sus decisiones y fue la oportunidad perfecta para... La excusa perfecta. Sí, la excusa perfecta y aún todavía sigue así. Pero un año después de la pandemia, para mí fue como un desafío. O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer? O nos ponemos a llorar y a pensar en todas las cosas que pueden suceder, porque uno piensa eso. O sea, Sí. uno piensa, oh, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Se van a ir todos? ¿O ya no va a haber más ministerio? Y creo que uno de los miedos también que yo noté es el hecho de ser irrelevante. Sí. O sea, ya como pastor, ¿qué más vamos a hacer? Pero encontramos de que había más trabajo, más cosas que hacer. Dobles de horarios. Y reinventarse otra vez cómo hacer la iglesia, o sea, mantener la misma unidad, la misma espiritualidad, pero ahora a la distancia. Fíjate que una cosa que es natural es que cuando pasas de grado haces un examen, ¿no? Y entonces sos promovido a un grado mayor. Creo que este examen, que ha sido un examen bastante riguroso, en términos generales lo hemos ganado En por términos generales. por el hecho, exacto, por el hecho de que seguimos aquí, ¿verdad? En términos específicos hemos perdido mucho en muchas partes del examen por lo que acabas de mencionar, la falta de compromiso. O sea, hemos visto que si esto podríamos decir que esta es una zaranda, que es, si te acuerdas tú en nuestros Sí. países cuando colaban el maíz, no sé si se colaba maíz, pero se utilizaba para botar la basura de los granos. No voy a comparar a los que no están con la basura de los granos, pero es una figura, una analogía que nos sirve con qué nos estamos quedando. Y como Claro. acabas de decir, el que tenía compromiso lo sigue teniendo, pero nos da tristeza que hay un 50% que no han vuelto todavía, lo que significa que eso es un buen parámetro para ver cuántos realmente tienen compromiso y están entendiendo el reino de Dios. So, imagínate 50%, nos imaginamos 50% en un número grande o 50%. Ahora imagínate 50% en tu iglesia. Si son 100, Y si tienes solamente 30 o Claro, 40, si tienes 30, que es la exactamente. media de las iglesias evangélicas en Estados Unidos, estás diciendo que se ha mermado significativamente. ahora alguien diría, bueno, entonces pónganse a evangelizar. Y yo creo que eso es, en mi opinión, creo que hay que repensar esa terminología, porque yo creo que la iglesia en su entendimiento de evangelización ha hecho su trabajo, pero hemos entendido que evangelizar es la proclamación sola del evangelio Y no lo es. y no lo es. O sea, es parte de... es una parte, es la parte, yo diría la parte inicial de porque es más, el Señor no mandó a evangelizar, No. mandó a discipular. a hacer discípulos. Entonces, cuando no hemos entendido el proceso que involucra hacer un fiel o un feligrés formado y maduro, entonces lo dejamos solamente con la crisis de la conversión o de la profesión de fe, de esa profesión de fe, y ahí se ha quedado. Entonces ese cristiano no ha caminado. Entonces necesitamos repensar la Gran Comisión, no repensarla en el sentido de que vamos a inventar otra cosa, claro, sino programas exactamente, y todo eso, no se trata de eso. pero repensar en qué es lo que estamos haciendo y si estamos haciendo actividades que ayudan al discipulado o estamos en un activismo sin sentido y estéril. Claro, solo para llenar, y ahí es donde entra la diferencia. En un artículo alguien dijo, no es que la iglesia cristiana esté disminuyendo, es simplemente que aquellos que no están comprometidos están yendo, como debe de ser. Pero volviendo al evangelismo, alguien dice, bueno, pues pónganse a evangelizar. La realidad es que el proceso de discipulado toma tiempo y no vas a ver una iglesia necesariamente llena de aquí a mañana, pero hay que hacer el proceso de predicar la palabra, de discipular a las personas, o sea, se lleva tiempo hacerlo. Y largo tiempo. Y largo tiempo. Si Ya queremos creyentes fuertes exactamente. Y fieles que no se vayan a ir en la próxima pandemia. Así es. Y si se van, que se vayan con el Señor, Amén. ¿verdad? No de la iglesia. Y pues sí.
Pues sí, entonces, ¿cómo la iglesia ha reaccionado en tiempos de crisis? Creo que lo mencionamos en el artículo. Hay un Exactamente. pasaje. Sí, sí. Bueno, el apóstol Pablo estaba diciendo, y justo aquí tenemos está en la introducción, ¿verdad? En el editorial de Primera de Corintios 11, 23 y 27. Dice, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varias, o sea, con varas. Y si uno sigue leyendo, dice, hombre, que este hombre sufrió. Sin Claro. embargo, él termina diciendo, miren, he peleado la batalla y he acabado la carrera con gozo. Ahora solo me espera la vida eterna con el Señor. Entonces, lo que nos dice eso es que la vida está llena. Y el libro de los Hechos uno lo va leyendo, llegando ya del capítulo 15 en adelante, uno empieza a ver persecución, dificultad, complejidad, etcétera. Es una nueva normalidad constantemente. No estamos viviendo bajo los mismos parámetros, bajo las mismas situaciones, circunstancias, pero a pesar de, nos tenemos que ir actualizando y superando en este examen, yendo a un nuevo nivel de trabajo. Claro, porque ni siquiera estamos hablando de una persecución como muchos quisieron ponerlo. Sí, O sea, sí. no hubo en sí persecución, y si estás en desacuerdo, ponlo en los comentarios. Claro. Pero no hubo persecución en realidad. O sea, hubo una cautela. Ahora, vamos a negar que a lo mejor varias personas, varios políticos se aprovecharon para cerrar la iglesia. No lo vamos a negar. Pero no fue algo o sea, no fue una ley que pasaron donde decían el cristiano no puede predicar más o vamos a... Entonces yo me imagino, si esto no fue una persecución, ¿qué va a pasar en una persecución? Imagínate, y yo lo que creo es, y como dices, pueden disentir de nuestra opinión, pero hay un pasaje del texto que dice que si la sal pierde su sabor no queda más que para ser pisoteada. Claro. Creo yo que la iglesia ha perdido mucha influencia en el mundo. Fíjate, antes de la reforma la iglesia mandaba en todo, en absolutamente todo, y se decía lo que se hacía y lo que no se hacía. Pero claro, el tiempo de la reforma cambia a una modernidad donde la iglesia pierde hegemonía mundial y ese pudiera ser un asunto de análisis porque nosotros vemos la reforma como algo súper mega positivo y lo fue, definitivamente, pero tuvo también sus detalles en el mundo político que se perdieron. Hoy por hoy, si en la Edad Media la iglesia mandaba, hoy por hoy la iglesia no manda nada, ¿verdad? Son los políticos los que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer, pero no es culpa de ellos, es porque la misma iglesia ha perdido hegemonía de presencia en una comunidad. O sea, si uno cuenta los legisladores que hay en las diferentes legislaturas de los estados o el país, los cristianos con una ascendencia evangélica son la minoría. Ya, son pocos. Lo mismo pasa en los senadores, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros trabajando hacia adentro sin tener influencia hacia afuera? Esa es la gran pregunta. Ya. Y como vos decís, o sea, sí hay algunos que lo están haciendo, pero no es un gran número. No es un número Bueno, nosotros vivimos en un estado, el estado de California es lindísimo, pero es un estado hostil a la iglesia. Ya. Sus regulaciones, sus reglas apuntan no a que nos apoyen, pero nuestro mayor problema no está en qué están haciendo ellos, sino en qué estamos dejando de hacer nosotros para perder influencia. Yo siempre digo, el mundo es el mundo. O sea, no nos sorprendamos de cómo el mundo actúa. Es la iglesia la que tiene que actuar como la iglesia. Y es un desafío, creo yo, para todos los pastores y para todo creyente, el decir, ¿qué voy a hacer en este clima? No, o sea, yo creo que va más allá de activismo, sino tener conciencia de qué es lo que está pasando e involucrarse de alguna manera. Y es nuestro problema, que hemos entrado en un activismo a veces sin sentido y somos a veces de las pocas instituciones que hacemos las mismas cosas pensando que vamos a tener resultados distintos. Y el liderazgo eso ya está quemado, ¿no? Ya es un asunto, si haces las cosas de la misma manera, tendrás los mismos resultados. Claro. Entonces, y eso, por eso proponía del principio de la conversación, necesitamos repensar lo que estamos haciendo. Sí. ¿Qué dicen eso? ¿Tiene un nombre cuando haces la misma cosa de la misma manera y esperas un resultado diferente? ¿Tiene un nombre? ¿Cuál es? Sí, ahorita ¿Vos que lo sabes todo? No, y si no se me lo invento. No lo recuerdo en este momento. Sí, en inglés creo que es delusional. Sí. Algo así. Sí. No hablo español. Ya. Pero bueno, diríamos que es una idea loca pensar que vamos a hacer las cosas de la misma manera y tener los resultados distintos. Sí. No va a pasar. No sucede. Entonces, si no nos gusta lo que está ocurriendo, algo tenemos que hacer. Mira, lo que hace todo el mundo, o la mayoría de gente, para no decir todos, porque eso nos han enseñado que ni es nunca ni es todos, ¿verdad? Sí. Pero lo que hacemos casi por naturaleza es criticar.
Sí. O sea, la crítica la hacemos ni bien, porque a veces no tenemos ni razón para criticar, pero solo hablamos de que las cosas están mal, y que esto no funciona, Sí, tal, se pero critica a función de preferencia, no de exactamente. función. Pero ahora propongamos qué hacer, Ya. que esa es la parte más importante. Yo creo que como pastor uno aprende eso, que cuando alguien critica, está bien, criticar lo que querrás, pero tenés un plan, tenés algo, vas a hacer Exacto, algo, sí, sí. y la mayoría de gente te dice, oh, no. Yo el otro día leía, me gustó eso, que dice que Ajá, para que alguien pueda criticar el trabajo de un pintor, él tiene que ser pintor. claro, Y para que alguien critique la labor de un cantante, él tiene que ser cantante. Y nuestro problema es que no sabemos nada a veces de la iglesia, pero todo lo criticamos. No sabemos qué es el mundo pastoral. Ya ves, los pastores estamos hasta devaluados. Hablábamos hace un momento. Tú le decías a alguien en un avión, soy ministro, y inmediatamente como que saber quién eras tú. te arrugan la Y, otra, cara. y otras veces me ha pasado a mí los pastores me caen mal y tal, y ni siquiera saben, ni lo conocen aún. Claro, todos los pastores son sinvergüenzas, Exactamente, y las son iglesias todos ladrones. piden dinero para robárselo, etcétera, Pues, etcétera. o sea, es obvio, cualquier organización sin fines de lucro se sostiene por la donación y la Y no generosidad. solo la Y iglesia. no solo la iglesia, por Exactamente. supuesto. O sea, Pero es el punto es lógico. que ya tiene la gente un estereotipo. Claro, Ahora bien, en medio de eso, yo creo que todo aquel que entra al liderazgo eclesiástico, político o deportivo, que aliste la espalda porque la crítica le va a llover. Ahora, sabiendo eso, la pregunta de fondo es, ¿qué vamos a hacer como iglesia para proponer algo nuevo? Es ahí donde esta nueva normalidad a nosotros nos tiene que impulsar hacia nuevas ideas, hacia nuevas maneras de hacer iglesia, hacia ser relevante. Y hay algo que decimos en esta revista, ¿cuál es la lectura social que ya, estamos ya. teniendo? De Pero ahí dependerá mucho. pero también yo creo que aunque uno, o sea, ese es mi punto de vista, es que aunque uno es pastor y uno lidera la iglesia, y especialmente en la iglesia cuadrangular, la manera que esté estructurado, pues no se debe de prestar como para una dictadura, ¿no? O sea, hay poder dividido en diferentes cuerpos, Ujú. todo eso. Mi punto es de que creo que lo que estás proponiendo no debe simplemente la iglesia esperar que el pastor se le ocurra todo, sino que el cuerpo de Cristo juntos como Casi comunidad. todo, pero necesitamos estar Claro, todos. estamos todos, por Sí, sí. supuesto. O sea, todos necesitan, y ahí es donde entra, creo yo, la crítica, Ujú. que no hacemos esto o no estamos haciendo aquello, y por qué el pastor y por qué la pastora. Pero la realidad es que la iglesia funciona mejor cuando todos tenemos el mismo sentir, como en hechos, Ujú. todos nos reunimos y decimos, ¿sabes qué? Miramos la necesidad y esto es lo que podemos hacer. Y estar en el mismo sentir no significa no disentir, Claro, porque claro. vemos ahí, por ejemplo, el problema de Pablo con Bernabé, el capítulo 6 con la desatención de las Claro, vidas, lo yo que se soy, yo suponía. soy el ungido de Jehová, no me pueden contradecir. Exactamente, ¿verdad? O lo que pasaba en la misma iglesia de los Corintios con uno Ya, siguiendo un líder, el otro líder. A pesar de, me encanta la Biblia en eso porque no te esconde los problemas ya, que tuvo nadie. ya. Todo lo saca. Mira, este tuvo esto y este fue Sí, su consecuencia. sí, Entonces, yo creo que es mejor hacer las cosas juntos, ¿no? sí, Better together, como dicen en inglés, ¿no? sí. Es mejor juntos. Y yo creo que por ahí tenemos que caminar. Yo creo que sí. Algo más entonces acerca de la reacción de la iglesia en los tiempos de crisis. Creo que la iglesia no solamente está para soportar, digamos, los embates de las circunstancias, sino que tiene un rol específico, tiene un rol profético. En medio de la crisis, la iglesia, porque esa es otra cosa, le buscan tarea a la iglesia. Deberían de abrir la iglesia para que vacunen, deberían de ayudar a la gente. Mira, en tiempo de pandemia, por lo menos 12, 15 familias de la comunidad, ni siquiera miembros de la iglesia, no, de la comunidad, dice, mira, aquí ayudan a pagar la renta, ayúdame a pagar la renta. Ayúdenme a Claro, pagar. O sea, ven la iglesia como una institución de la que pueden aprovecharse y de la que pueden criticar también. Pero la iglesia, como hay uno de nuestros artículos, dice que la iglesia tiene un rol específico. Y uno de esos roles es un rol profético. Decir, ya, señores, este mundo está así porque el hombre ha pecado. ya, Sea que, como proponemos acá, lo que dicen algunos sociólogos, que esto es cíclico, que más o menos los tiempos del año, primavera, invierno, verano, etcétera, ujú, así pasa la vida. La iglesia tiene un rol profético. En medio de cualquier crisis, el Señor siempre está mandando a su iglesia a predicar el evangelio. Tiene un llamado al arrepentimiento, tiene un llamado específico que hacer en este mundo. No le tenemos que inventar otra cosa a la iglesia, otra ya. función, otra misión. Esa es lo que Y tiene yo que creo que hacer. tenemos que entender que el cambio de corazón, ¿no? El cambio de
la transformación interna, va a traer un cambio social al final. O sea, ese es el punto. Por supuesto, así debería ser. Exactamente, o sea, ya. O sea, Ya. nuestro problema es precisamente, mira, en países como los nuestros, Guatemala, yo soy guatemalteco, tú eres nicaragüense, y vamos a compartir una verdad. Ambos países están muy evangelizados, es decir, se les ha proclamado mucho el evangelio. De mi país, conservadoramente hablando, se habla del 45% de evangélicos, y exageradamente hablando, se habla del 75-80%. Pero ¿cuál es el cambio social? Nosotros estamos en una región de Los Ángeles y tú estás muy pegado a esa región donde el surcentro de Los Ángeles, y caminamos por la calle Central, vamos a encontrar una iglesia casi enfrente de la otra. Un montón, ya. Pero qué irónico que es el sector de la ciudad donde tú no quisieras ir a vivir. Porque hay, como dicen ahí, se vive, como dicen de algunos lugares en nuestros países, entra el que quiere y sale el que puede, ¿no? A veces hay mucho crimen, muchas cosas. Y la iglesia, ¿qué tanto está permeando la realidad social? Claro, Que esa es la otra pregunta. Y eso tiene que llamarnos la atención a nosotros, o sea, ¿qué clase de cambio debe de existir por el Evangelio en nosotros, donde nosotros vamos? Lo decimos, lo hablamos, y creo, y como decís, no todo el mundo, pero creo que si hay un número de gente que vaya a hacer la diferencia en su trabajo. Pero no estamos hablando de esos individuos, estamos hablando de la iglesia en general. Una de las cosas sí que puedo decir es que todavía en este país hay gente que se considera cristiana y que vota, y que su voto hace la diferencia. Eso sí lo podemos decir. Pero ya en el nivel de iglesia local, quizá en el nivel de regiones, yo creo que el caso es ese. Pero el Evangelio siempre estaba supuesto a hacer algo que transforme el corazón, y al transformar un corazón, transformarse una familia, y al transformar una familia, transformarse la sociedad, o sea. Sí, bueno, y lo que mencionas acerca del voto, por ejemplo, como latinoamericanos venimos de un contexto donde se supone que la iglesia es apolítica, pero en la praxis eso no es así. Todos estamos supeditados a una función de gobierno, y muchas veces la iglesia tampoco sabe cómo ejercer. Necesitamos, creo yo, educación política, no partidista, pero sí política. Es decir, ¿a quién le conviene a la iglesia que esté en tal o cual función? Y no solamente dejarle al azar que las cosas pasen. Pero, ¿qué pasaría si la iglesia... si la iglesia donde tú pastoreas y donde yo pastoreo transformamos la ciudad por tantos cristianos que están siendo formados en tu iglesia o en la mía, y que como consecuencia de eso baje el crimen, como consecuencia de eso haya paz social, las familias no se dividan, etcétera, etcétera. Sí. Pero nuestro problema es que los números, fíjate, lo que más creció en pandemia fue la violencia doméstica. Aquellas madres que decían, ojalá tuvieras un día para mí, le decían al marido antes de la pandemia. Sí. Pues vino la pandemia y se lo dio todos los días. Y querían Violencia, sacarlo. violencia doméstica se fue hasta arriba. Y sí. Y problemas intrafamiliares, hubo más gente muriendo por problemas ajenos a la pandemia, y por problemas, la falta de relación. La depresión subió. Pero horriblemente, la ansiedad, hubo más suicidios. ¿Qué más? Las obsesiones, los vicios. Exactamente, o sea, más arrestos. Claro. Mira, cuando pasaron los problemas por este señor afrodescendiente que murió, a Floyd creo que era su apellido. George Floyd. Mira la gente cómo sale a las calles a protestar y a hacer averías a la calle. Es decir, algo está pasando y algo está mal en el ser humano. Eso es obvio. Y también nosotros como iglesia algo tenemos que hacer, porque eso nos dice que somos necesarios en esta comunidad. No, hay algo definitivamente mal en el mundo, y también una de las cosas que está pasando aquí en los Estados Unidos, el clima, es que es muy... ¿cómo se dice? Hostil en contra de la iglesia. Sí. O sea, en realidad no puedes... Hay una separación de Estado e iglesia, claro que la hay. Pero en algunos lugares parece que se esmeran en detener, en hacer la iglesia un villano y cosas así. Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, nosotros mismos en la iglesia hemos recibido llamadas amenazando, simplemente por el hecho de lo que creemos. Y lo que pasa es que también, aunque eso no lo tratamos acá, pero tal vez pueda ser para un número posterior, ¿qué hay de cierto en este asunto de la agenda globalista? Que pareciera que va en esa dirección. Eliminar todos los asuntos patrióticos.
eliminar la familia tal y como está constituida y desaparecer la iglesia. Pareciera que es una conspiración. Yo no soy muy dado a las teorías de conspiración, pero a veces uno ve y dice, es que pareciera que por ahí van. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con la mentalidad humanista, secular, Por o sea, supuesto. eso es lo que está reinando ahora, el relativismo. Entonces la iglesia va en contra de todo eso, o sea, vos tenés una organización que todavía tiene voz, quizá no tenemos influencia como teníamos antes, pero existe una voz que emite, ¿no? Como Juan el Bautista en el desierto, diciendo lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que va totalmente en contra de esa mentalidad humanista, materialista, secular, relativista, en la que haz lo que tú quieras y eso es bueno para ti, si es bueno para ti está bien. Y la iglesia está diciendo no, o sea, pecado es pecado. La famosa frase de no hay verdades absolutas. Claro, solo relativas. Pero ya al decirla, eso ya es una verdad absoluta. Claro, por supuesto. Entonces Claro. lo que estás diciendo Sí, es una verdad absoluta. Entonces no Sí. tiene sentido lo que estás diciendo. Pero lo que yo vi durante la pandemia es que todas estas cosas como que se magnificaron, como que salieron a relucir, como que antes de la pandemia, nos podemos reunir, qué bueno, hay un país libre. Y durante y después de la pandemia fue como que los verdaderos colores salieron a relucir, la hostilidad e incluso, digo Y los yo, multicolores. los Digo. multicolores y, o sea, la agenda socialista y como vos decís, la agenda global. O sea, yo creo que si somos creyentes no podemos simplemente ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que la pandemia nos ha dejado. Y hay una cosa importantísima que es, como diría, creo, el apóstol Pedro, que necesitamos saber presentar defensa en estos tiempos. No podemos salir con palos a pelear una guerra que esta gente nos las trae con misiles. Necesitamos gente capacitada, preparada. La iglesia no puede solamente estar cantando gloria a Dios y aleluya en un templo. Necesitamos gente pensante, académicos que sepan plasmar en un papel como lo hicieron en el tiempo de la patrística, los padres de la iglesia. Como lo hizo Martín Lutero. Que no tenían ningún problema en escribirle al emperador o Lutero escribirle al sumo pontífice o hablar con cualquier político. Pero a veces el problema es que nosotros levantamos la mano y nadie nos hace caso. Pero es precisamente porque a veces tenemos muy poco que decir. Pero creo que eso ha cambiado. Ajá. Y hay debería cambiar. Bueno, la imagen de la iglesia evangélica, pentecostal, carismática, en este país, cada vez que es representada quizá en los medios, es burla. O sea, se basan en gente que existe, obvio, pero gente que no es pensante, gente que no es relevante a la realidad social. Exactamente, e ignoran la cantidad de ministros, organizaciones paragubernamentales serias que están haciendo la diferencia. Eso no lo ponen, pero sí ponen quizá a los que se enfocan en, no quiero decir nada, mejor no digo nada. X o Y cosas. Pero fíjate, la peor cosa que nos está pasando a nosotros es que nuestro reino, o sea, este reino al que representamos, nos estamos peleando entre nosotros mismos. Cada vez más ves personas de las mismas iglesias descalificando a otros y la misma gente que se está yendo de la iglesia está en redes sociales diciendo, por eso me fui, porque estos no se llevan, porque estos pelean. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo en esta comunidad cuadrangular algo totalmente distinto. Y si vamos a pelear, en el buen sentido, será con ideas, será con argumentación, no será con descalificación para nadie, porque venimos de un mundo donde la descalificación es el pan de cada día. Claro, el cancel culture. Exactamente, pero eso es algo que no vamos a caer, sino vamos a proponer. Claro. Y todo aquel que se quiera unir a este movimiento de Dios que está casi por cumplir un siglo, con este montón de millones de personas, pues le damos la bienvenida, ¿no? Claro. A personas que quieran venir a proponer, a trabajar y a crear un clima de bendición para la ciudad y para la sociedad. Claro, y Jesús mismo lo dijo, dicen, esto van a conocer que son mis discípulos. Sí, que se aman. De que ustedes se aman y tienen respeto uno por otro, consideración el uno al otro. O sea, podemos extender, amar. Claro, y el ADN cuadrangular es que es una iglesia, es internacional, pero es interdenominacional. Claro. Es decir, todo el mundo cabe aquí. Vivimos para la causa de la evangelización exactamente. interdenominacional. Así es. Así que como alguien me dijo, mire,
yo creo que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y le dije exactamente, y tenemos un lugar más para uno más si quiere venir, ¿verdad? Entonces... Y nunca vinieron a la iglesia. Se fueron de la iglesia. Se largaron. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La nueva normalidad, antes de terminar, ¿cuál es la nueva normalidad? Pues mira, la nueva normalidad es volver poco a poco a lo que se supone que hacíamos de manera natural, o de manera normal, ¿verdad? Pero, y justo aquí le damos un concepto muy, muy particular cuando hablamos de la nueva normalidad, que le doy aquí y no encontraba el artículo. El artículo. Dice que no es realmente algo nuevo, pero efectivamente es retorno paulatino y por etapas a la normalidad a un tiempo post pandemia que parece caracterizarse por el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas, etcétera. Entonces, ahora en español. Tratamos de regresar a lo que estábamos haciendo antes, pero con unas reglas diferentes. Claro. Yo creo que en ese sentido es muy importante que si hay pastores que nos están escuchando o viendo, que entendamos de que tenemos que tener paciencia. Sí. Tenemos que persistir, mirar la meta y decir, no me voy a desanimar porque el 50% de la iglesia que pastoreaba ya no está. Voy a mirarlo de otra No es manera. porque sea muy mal pastor ni nada. Y es que lo que pasa es que eso es lo que pensás. Sí. O sea, querrás o no, la gente en veces se va y dice, no lo tome personal. Pero yo no había conocido un pastor como usted, Pastor Yader. Me encanta cómo enseña, me gusta, pero igual me voy a ir a la iglesia de la otra esquina. Claro, ¿no? Donde me enseñan más y me bendicen más. Que nadie se amargue por eso, uno no es dueño de la gente. Claro, yo he entendido eso. Claro. Y he también pasado esas crisis cuando alguien me dice, pastor, usted es un maestro extraordinario, pero ¿a qué hora mejor por los enfermos, no? Yeah. Entonces, y cuando hay otro que se viene de allá, a mí me gusta cómo ora usted por los enfermos, pero yo quiero aprender, se viene conmigo. Claro. Entonces digo, no me enojo por eso, no somos dueños de nadie. Entonces lo que estamos diciendo a los pastores que nos están viendo, y dejen sus comentarios abajo. No se desanimen. No se desanimen, o sea, sigamos adelante, sí. Gente va, gente viene. Lo que tenemos que recordar es que tu pastorado fue dado por Dios. Es un llamado de Dios. Dios te llamó, y Dios te llamó, y cuando Dios nos llama, yo he aprendido en las buenas, en las malas. En las malas y en las peores. En la salud, en la enfermedad. Como un matrimonio. Como un matrimonio, ese es el llamado, pero sí. Dios te va a honrar. Y no hay nada más lindo que cuando Dios empieza a honrar tu vida, no para ti, sino para gloria de Él. Entonces, entendamos que la pandemia, querramos o no, nos ha afectado. Y en la pobreza y en la riqueza, pero nunca pensé que la pobreza iba a ser tan larga. Sí. Entonces, ese es el corazón de la nueva normalidad, ¿no? Es despacio, sí. Esperar en el Señor, empezar de nuevo, quizás. Creo que una palabra que queda bien ahí es la palabra resiliencia, que es muy, muy poca usada, pero es salir de una crisis, salir bien de una crisis, salir positivamente de esa crisis y seguir adelante. No podemos parar ni llorar por lo que está atrás. Necesitamos ir hacia adelante y ser positivos. Claro, y entonces eso es lo que queremos dejarles en esta hora, en este corto podcast. Y es el primero que hacemos. Si les gusta, si les bendice, déjenos saber en los comentarios y vamos entonces a hacer más. Y si no, vamos a hacer también más, pero es cuestión de ustedes verlo. No ahora, repetimos otra vez, la revista Comunidad Cuadrangular está disponible. Si usted es pastor, puede llamar a Foursquare Mission Press y ellos pueden enviársela. Y como siempre, queremos decir de que, la razón por la que esto se escribe es para bendecir y crear una comunidad cuadrangular. Pero también la imprenta cuadrangular nos ayuda y queremos pedirle de que apoyemos la imprenta cuadrangular con nuestras oraciones y con nuestras donaciones. O sea, esto es sin fines de lucro. No estamos ganando absolutamente nada más que el placer de poder escribir. ¿Algo más antes de terminar? No, es todo. Solo agradecerte por el tiempo que inviertes en diseñarla, en dirigirla y hacer todo ese trabajo. Es bastante. Gracias a ti. Gracias a ti por... podemos tirarnos flores aquí. Sí. Pero bueno, espero que... Si me das las flores, mañana vengo por la maceta. Espero que sean bendecidos y otra vez es nuestra oración que permanezcamos en Comunidad Cuadrangular. Dios les bendiga. Un gusto.